Pues si os parece, vamos a continuar con la segunda mesa coloquio, la que versa sobre cirugía raquídea en las edades pediátrica y edad avanzada. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Como primer ponente va a hablar el doctor Alberto Isla Guerrero, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación al comité organizador del Congreso. Bueno, el tema que vamos a hablar es la cirugía raquídea en las edades pediátricas y en la edad avanzada. Hemos hablado entre nosotros los que vamos a estar de ponentes y nos hemos organizado un poco a la hora de lo que vamos a comentar. Yo voy a hablar un poco del tema infantil, porque parece ser que no se iba a hablar y bueno, pues yo creo que hay temas candentes, ¿no? Es cierto que nosotros en el Servicio de Neurocirugía de La Paz disponemos de una unidad exclusivamente de pediátrica y que realmente es bastante eficaz, ¿no? Pero con respecto a lo que es la cirugía raquídea de la edad pediátrica, pues se consideran que es un 10% de lo que se va a operar, de todo lo que se opera anualmente, que puede ser entre 170 a 210 pacientes. Y de esos 20 pacientes, pues hay 3 apartados. El que diríamos que con más frecuencia se va a tratar es el anclaje medular. Se ven algunos tumores espinales y algunas fracturas. Empezamos por el anclaje medular. ¿Cuándo está indicado intervenir quirúrgicamente? Esto es, lógicamente, un tema bastante complejo a la hora de valorar el tratamiento. Empezamos por hablar por el disrafismo espinal o espina bífida. Y ese disrafismo espinal o espina bífida lo vamos a dividir en 2, diríamos, apartados, que va a ser el defecto abierto y el defecto cerrado. Pero si vemos esta diapositiva, aquí vamos a ver que no es tan simple. O sea, de ese disrafismo espinal hay diferentes variabilidad en cuanto a los que están abiertos y no digamos en cuanto a la espina cerrada. O sea, aquí tenemos 2 apartados también, que es uno el componente que tiene sobre todo subcutáneo y otros que no aparecen absolutamente nada, pero que van a dar bastantes problemas, como puede ser la diastomatomielia. En general, ¿qué es el síndrome de médula anclada? O sea, la médula espinal está unida a tejidos circundantes del canal raquídeo y esto va a impedir que la médula suba hacia arriba, no se pueda mover. Y las causas van a ser diversas, o sea, ese anclaje se va a producir secundario a la reparación muchas veces del propio disrafismo abierto o cerrado, pero también a la propia presentación de ese disrafismo cerrado. Y por otra parte también puede haber otras causas como pueden ser tumores o infecciones. La clínica es bastante variable, puede ser sensitivo-motoras en extremidades inferiores, vejiga neurógenas, estreñimiento, deformidad ortopédica, veremos escoliosis, deformidades en pies y caderas. Y la radiología, vamos a observar que el cono medular va a estar por debajo de L2 en mayores de 3 meses. El estudio radiológico, si son menores de 3 meses, se puede hacer perfectamente con una ecografía. Y, por supuesto, la resonancia magnética y también, por supuesto, el escáner, sobre todo cuando ya son problemas asociados de columna bastante complejos, como puede ser hemivértebras, pues, lógicamente, a la hora de tener en cuenta una cirugía, pues hay que hacer una planificación y el escáner también aporta bastantes datos. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico realmente del anclaje medular? Pues la verdad es que es bastante controvertida, sobre todo si se hace una cirugía profiláctica. Y la historia natural no es tan conocida. Es difícil de agrupar a todos los pacientes debido a la variabilidad anatómica de las diferentes malformaciones que pueden provocar este síndrome. Y si el déficit neurológico ha aparecido, es poco probable que mejore a pesar de la cirugía, desgraciadamente. Depende de la situación neurológica preoperatoria y del tipo de malformación. Lo que sí está claro que, y esto hay que comentarlo, sobre todo Punk tiene muchísima experiencia en esto, que comenta que hay 2/3 de los pacientes que no van a empeorar, en casos, por ejemplo, de los lipomas raquídeos. Entonces, el riesgo de secuelas postquirúrgicas también depende del tipo de malformación de la columna vertebral y de la médula espinal. Aquí tenemos un ejemplo que
hemos hecho, diríamos, una cirugía profiláctica, o sea, hay una siringomielia y, bueno, pues se ha cortado el filum, pero el paciente que estaba sintomático continúa, por suerte que no ha habido ninguna complicación, asintomático. Por eso, un poco las recomendaciones que yo diría con respecto al tema de la médula anclada. Estos pacientes, desde luego, con signos radiológicos de médula anclada deben de vigilarse para descartar la aparición de síntomas o signos y, sobre todo, en fase de crecimiento. Y después, pocos pacientes con signos radiológicos de médula anclada desarrollan síntomas, por lo que no es recomendable una cirugía profiláctica. Es muy cuestionable también el efecto del desanclaje medular sobre el control esfinteriano. Muchas veces no funciona y eso lo vemos también no solamente en niños, sino en adultos, cuando a lo mejor el paciente pues, nos llega y lógicamente vemos el anclaje, vemos que a lo mejor hay una posible cirugía ahí, pero realmente el tema esfinteriano poco mejora. Y realizar la cirugía de desanclaje medular no evita también un posible reanclaje, eso también está claro. Y, desde luego, hay que hacer una evaluación multidisciplinar, sobre todo en niños, porque hay que contar con ortopedia, hay que contar con urología, o sea que es bastante complejo y todas esas especialidades hay que tenerlas previstas y en cuenta. Voy a pasar a los otros dos apartados que se ven con menos frecuencia, que son los tumores y fracturas. Aprovechando el tema robótico, ¿cómo lo podemos emplear en el tema, diríamos, en la patología, por ejemplo, de tumores en niños? Pues en algún caso lo hemos empleado. Aquí voy a presentar un niño de 10 años con un sarcoma de Ewing, con una tumoración muy extensa, o sea que tenía un componente intracanal y en la cual se hizo una resección compartida con cirugía general y, por supuesto, con un control neurofisiológico, en el cual, lógicamente, no evitó, si quieres hacer una gran resección, el que te puedas llevar las raíces que estaban a nivel de L2, L3. Y, bueno, pues valoró este paciente, tenía una inestabilidad y, lógicamente, pues se pensó en hacer provisionalmente o también, siendo un tumor maligno, ver las posibilidades de que tuviera una vida más adecuada o con mayor calidad. Entonces se hizo una artrodesis y, en este caso, empleamos el navegador y nos sirvió sobre todo porque los pedículos de un niño de 10 años son mínimos y prácticamente casi no sobrepasaban los 4 milímetros y pudimos colocar tornillos que prácticamente ocupaban todo el pedículo. Este es el control radiológico, solamente lo hicimos en la zona donde estaba la tumoración y la verdad es que el paciente, después de un año, el paciente se encuentra bien. Tenemos el caso ya de, diríamos, 15 años, bueno, está un poco al límite, pero es una paciente que estaba ingresada en el infantil, se hizo una intervención de esta fractura, en la cual era una fractura bastante compleja, una fractura de luxación bastante grave, neurológicamente estaba intacta. Es una chica que, desgraciadamente, cada vez lo vemos más por depresión, vemos cada vez gente más joven que se precipita o intento de suicidio. Y en este caso lo que hicimos fue un doble abordaje. Inicialmente hicimos un abordaje anterior con una corporectomía y cilindro y placa y después también pensamos que era insuficiente y había que hacer en este caso un abordaje posterior. Aquí nos sirvió el robot por una razón muy importante. El robot tiene ventajas muchas veces, sobre todo, en lo que es la planificación de la intervención de ese paciente. O sea, aquí tenemos esta placa con tornillos lateral que, lógicamente, puede impedir a la hora de colocar los tornillos que tú quieres hacer después una intervención que dos por encima y dos por abajo de donde tenía la fractura y que te puede chocar contra los tornillos que ya tenías previamente con el tema de placas. Lo que puede hacer, lógicamente, con esa planificación es evitarlo, de forma que vas con total seguridad de cómo vas a colocar los tornillos y evitar el choque con respecto a la instrumentación que tenía previamente. Y esta es la paciente después de la intervención. Bueno, esto es un poco unas pinceladas sobre el tema del infantil, aprovechando un poco el tema robótico, cómo lo podemos emplear también en niños. Y vamos a pasar ahora de niños a lo que es el tema cirugía raquídea en edad avanzada. La verdad es que hoy día diríamos que la edad biológica pues muchas veces no va en correlación a la edad que tiene. Podemos ver pacientes con 60 años o menos que están fatal. Enfermedades o comorbilidades como pueden ser pulmonares
o pueden ser cardíacas, pues muchas veces no dan pie para hacer una cirugía. Pero podemos ver también enfermos de 75, 80 y bordeando un poco los 90 años con una calidad de vida excelente que, lógicamente, pues podrían ser operables y continuar esa calidad de vida que ya tenían previamente si se conservaban bien. Entonces, la edad, entre comillas, o entre interrogantes, casi muchas veces no importa. O sea, depende de cómo se encuentre el paciente. Y aquí hay dos problemas fundamentales que yo veo que son más frecuentes y lo que yo creo que habitualmente, sobre todo en personas mayores, vemos todos. O sea, las fracturas vertebrales osteoporóticas y el tema de la estenosis de canal lumbar, que pues en un porcentaje muy alto muchas personas lo vamos a padecer a lo mejor en el futuro. El tema de la osteoporosis, desgraciadamente hay una diferencia bastante clara entre lo que son mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la osteoporosis es mucho más frecuente en mujeres, se va a producir con el tiempo esa cifosis que muchas veces conllevan a fracturas espontáneas que simplemente con un toser o hacer un pequeño esfuerzo puede haber una fractura. Cierto es que hay una diferencia, como vemos aquí, entre mujeres y hombres que superan las mujeres casi el doble de los hombres cuando hay una edad por encima de los 75 años. Generalmente, cuando hay una fractura, pues todos muchas veces empleamos inicialmente un tratamiento conservador hasta cierto límite, porque muchas veces la paciente se encuentra muy mal y hay que hacer a lo mejor una vertebroplastia o una cifoplastia que, lógicamente, pues soluciona el problema. Ya sabemos un poco, la mayoría, cómo se hace una cifoplastia o una vertebroplastia. Muchas veces, incluso con una cifoplastia, o mejor dicho, una vertebroplastia con una 2 centímetros de resina acrílica es suficiente para mejorar el dolor del paciente y solucionas el problema. Aquí tenemos una paciente que, bueno, a pesar de la gran cifosis que tiene, pues bueno, pues con esto que hemos realizado, con esta vertebroplastia, ha solucionado el problema. Aquí tenemos otro paciente, pero ya en una zona de charnela que ya es más peligroso y además teniendo ya una radiculancia en la cual le hemos hecho un abordaje con una foraminotomía selectiva y hemos puesto una instrumentación con cemento y realmente hemos solucionado el problema. Yo soy, o por lo menos por la experiencia y probablemente muchos de ustedes, pues vemos que no es ya las imágenes en sí, sino realmente solucionar el problema en personas mayores donde le duelen para tampoco estar mucho tiempo en quirófano. Y aquí tenemos otro paciente con una fractura importante que con una cirugía percutánea con robot pues solucionamos el problema. Revisando un poco la literatura podemos ver que bueno, pues sobre todo neurocirujanos se está empezando a hacer. O sea, el tema de hipercifosis o incluso escoliosis, incluso diríamos con especialidades en neurocirugía, cirujanos ortopédicos, pues se está colaborando en hacer un tratamiento como puede ser en este caso. Estos son ortopedas y realmente pues bueno, pues han hecho una fijación corrigiendo la cifosis y mejorando inicialmente al paciente. Ya veremos que esto tiene un tiempo. Generalmente cuando pasan a lo mejor un año, el paciente ya dice que la calidad de vida ya no es tanto, que ya presenta dolor importante. Y entonces a veces nos llegan estos. Y dice, bueno, doctor, usted va a ser mi tabla de salvación. Bueno, esto no hay quien lo salve, lógicamente. Aquí realmente si el paciente camina y el paciente se puede tratar en la unidad del dolor, es mejor no seguir avanzando, porque en este caso sería bastante compleja hacer una cirugía para a lo mejor producir un daño, sobre todo en un paciente que tiene 79 años ya. Y otro tema importante es, independientemente de lo que hemos visto de la estenosis, osteoporosis, vamos a hablar ahora de la estenosis de canal. La estenosis de canal diríamos que todos sabemos cómo se va a manifestar, generalmente por una claudicación neurógena y que realmente puede haber un tratamiento conservador, pero hay una cosa muy clara en la estenosis que puede mejorar un poco, pero no tiene cura. O sea, al final, muchos de los pacientes para obtener una calidad de vida tienen que operarse. O sea, no se va a curar sola la estenosis lumbar. Entonces, bueno, pues lógicamente estos pacientes mayores con el consenso o con la colaboración del anestesista, pues intentan hacer cirugías poco invasivas, que realmente, pero también es muy importante el tiempo que vas a emplear en eso, y esa coordinación con la anestesia pues puede conllevar a una cirugía que el paciente pueda
tener una viabilidad y una calidad de vida aceptable. Ya hemos hablado esta mañana de las diferentes vías, si se hace una descompresión mínimamente invasiva o si se hace un procedimiento tradicional. Yo no soy de los que rompen los procedimientos tradicionales, que realmente el hacer una laminectomía, una descompresión con una facetectomía bilateral solucionas el problema y no se tarda tanto, ¿eh? Y además le puedes estabilizar, sobre todo si tiene una espondilolistesis artrósica, que lógicamente una laminectomía también hemos visto que puede producir con el tiempo una inestabilidad y un desplazamiento. Estos son los diferentes procedimientos, que no voy a parar en ellos. Y después, si miramos la medicina basada en evidencia, este es un libro que se ha hecho precisamente en NeuroRaquis, realmente es muy difícil valorar si una técnica es mayor que otra, incluso la endoscopia, comparándola a lo mejor con la técnica de los tubulares, y realmente sí da la sensación que, bueno, que mientras menos se abra, mejora el paciente o por lo menos menos complicaciones tiene. Pero es verdad que estas técnicas tubulares, con respecto a la endoscopia, pues son bastante efectivas, puedes ir perfectamente a la otra parte y bueno, pues realmente se necesita una curva de aprendizaje y se puede hacer y puedes conseguir también un buen resultado. No dejaría de decir también algunas palabras positivas con el tema del interespinoso. Yo creo que todo depende un poco de lo que nosotros queramos obtener, lógicamente, en cuanto a resultados. O sea, no puedes hacer esto, por ejemplo, en una estenosis severa, pero en una estenosis de receso lateral, con una foraminotomía y colocando un dispositivo interespinoso, pues a veces evita una artrodesis. Cuando realmente tienes que hacer un nivel, como vemos aquí, con una estenosis muy severa, y tienes que hacer, a lo mejor, no solamente ese nivel, sino varios niveles, probablemente una cirugía rápida, descompresiva, por la técnica habitual, puede ser bastante fácil. Aquí tenemos un caso, en este caso solamente vamos a operar, porque no es cuestión de operar imágenes, sino también de saber dónde le duele para hacer la descompresión en el nivel correspondiente, hacer una buena liberación de las raíces bilateralmente y del paciente que tenía una calidad de vida de menos de 30 minutos, que no caminaba, a pasar a mucho más, diríamos, de dolor, en cuanto a menos dolor y mucho más para poder caminar ese paciente. De modo que el resultado puede ser totalmente, diríamos, aceptable con una laminectomía amplia y una liberación de esas raíces. Aquí tenemos también otro caso con una listesis degenerativa, una gran estenosis, y este señor se opera rápidamente, se puede reincorporar a su vida más o menos normal, y el paciente, de no caminar 15 minutos puede caminar, en este caso con 82 años, más de 45 minutos y sin dolor. Si revisamos la literatura, realmente casi todas, diríamos, las guías y tal, pues refieren que muchas veces más es el tratamiento conservador que no operar. Pero cierto es que si el paciente empieza a tener sintomatología, el mismo paciente, porque el dolor es el que manda, es el que te va a decir, por favor, me encuentro mal, necesito que me hagan algo y necesito que me traten. Entonces, lógicamente, pues se pueden hacer todas las técnicas que hemos hablado. Cierto es que al final ese paciente va a mejorar, pero realmente también hay que pensar que puede haber una incidencia de complicaciones. Con respecto a la masa muscular, ¿qué ocurre en personas mayores? Este es un artículo que publicamos en la revista de Neurocirugía y comparamos efectivamente que en personas jóvenes que necesitan separadores, que tengan que estar mucho tiempo comprimiendo la musculatura, sobre todo en cirugía abierta, pues lógicamente conlleva una atrofia muscular. Pero también es cierto que los pacientes mayores por encima de 65 años ya hay una atrofia muy importante muscular. Entonces, el que hagamos, por ejemplo, una descompresión colocando separadores que compriman esa musculatura tampoco va a suceder o va a convertirse en un gran daño muscular. Diferentes técnicas percutáneas que evitan a lo mejor seromas y pueden mejorar o con menos complicaciones en el postoperatorio de los pacientes, pero no nos olvidemos que también, y esta mañana se han presentado, o sea, la endoscopia mínimamente invasiva, pues también, no solamente la disectomía, microdisectomía, puede provocar a lo mejor fístula de líquidos de florraquídeo, o una artrodesis transpedicular, pues también pueden provocarse fístulas y malposición de tornillo, o migración de prótesis, etcétera. Y termino un poco diciendo que la única constante es el cambio. Es cierto que el paciente actualmente va a ser más activo, mucho más informado,
por supuesto, te va a exigir más a los médicos y después, lógicamente, nosotros tenemos que estar en ese bando, a la otra parte que son cirugías probablemente más complejas, procedimientos, intentar incorporar técnicas mínimamente invasivas y después hay otra cosa, que es la tecnología. Si esa tecnología la podemos incorporar o no. O sea, se habla muchas veces de que es relativamente sencillo, pues no es tan sencillo. O sea, las gerencias tú llegas allí y pides un robot y no te lo ponen tan fácilmente. O sea, hay que intentar, lógicamente, el negociar, el intentar consensuar incluso con grupos de traumatología para que a lo mejor se pueda conseguir un aparato que lo requieran a lo mejor varias especialidades para que tú lo puedas utilizar. ¿Qué es lo que ha traído el robot? Pues, lógicamente, yo creo que sobre todo una cosa muy importante, que es la planificación. Por supuesto, la seguridad también lo aporta en gran medida. Otra cosa muy importante es lo que tú recibes de radiación. Lógicamente, esto se reduce muchísimo, o sea, casi al 50%. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Pasamos con la siguiente ponencia. A mí sí me gustaría preguntarte alguna cosa, Alberto. Yo, desde luego, cuando opero a mayores, siempre tengo la duda si voy a hacer retrodesis, si están osteoporóticos o no están osteoporóticos. Mi pregunta es si tú, de rutina, sobre todo en las mujeres, a partir de una determinada edad, ya le pides una densitometría o alguna otra prueba que te oriente para saber si, bueno, pues si le vamos a poner tornillos, cómo van a ir, o si vamos a tener que poner un refuerzo a esos tornillos para evitar una pseudoartrosis. Pues, y la otra pregunta es, en las estenosis de canal de los mayores, nosotros somos muy conservadores en el tema también de los tornillos. Es muy raro que pongamos, incluso a veces, aunque tengan una espondilolistesis grado 1, igual si tiene mucho más, porque sabemos que aunque tienen espondilolistesis muchas veces están estables. Y lo que tenemos, o sea, somos menos ambiciosos en la descompresión para evitar el daño de las articulares, para precisamente evitar poner tornillos. Lo que pasa es que si tú tienes, el ejemplo que yo he puesto ahí de dos pacientes, una estenosis muy severa con una estenosis de receso lateral muy amplio, como no le hagas una descompresión amplia con una facetectomía bilateral, no solucionas el problema. Entonces, yo no soy partidario de, sobre todo en personas mayores, incluso en personas jóvenes, procuro que las artrodesis sean lo más justas posible. Y todos lo sabemos, o sea, en proporción a lo que puede ocurrir en el segmento adyacente va en relación al número de vértebras que tú vas a fijar. Entonces, si realmente la clínica, que es lo que hay que hacer, además, ver de dónde viene el dolor, que yo creo que hay que pararse con el paciente y actuar en consecuencia. Pero yo, sobre todo, aconsejaría que las instrumentaciones en personas mayores sean lo más, diríamos, cortas posible. O sea, no se operan imágenes, sino se opera, hay que recordar, se opera clínica. Y con respecto a lo que es la artrodesis de colocar tornillos o no, sobre todo está claro, y eso es casi ya entra dentro de la medicina de evidencia, que cuando hay una listesis, aunque sea degenerativa, pues yo creo que es fundamental el colocar los tornillos. ¿Por qué? Por experiencia ya, por los años. Porque nos han llegado pacientes operados que se ha desplazado la vértebra, muchísimo más. Entonces, lógicamente, requiere una segunda intervención y tampoco supone tanto para un espacio. La primera pregunta era el tema osteoporótico. El tema osteoporótico, lógicamente, sobre todo en mujeres, pues a lo mejor ya tiene antecedentes de fracturas previas. Lógicamente, ahí casi opino exactamente lo mismo. También esa mujer, aunque sean relativamente más jóvenes, es procurar hacer instrumentaciones lo más cortas posible, porque si no vemos como el caso, es que era un señor, no era una señora, pero es lo mismo, tenía cerca de 80 años y los segmentos adyacentes, si tú vas avanzando, porque ya has puesto 3 vértebras con tornillos, pues lógicamente al final llegas a la charnela de T12L1, que ahí es ya el desastre padre. O sea, ahí ya sí que vas a tener problemas con el paciente y lógicamente las soluciones ahí son bastante complejas. ¿Alguna pregunta? Vale, pues la dejamos para el final. Hola, Alberto. Bueno, muy bien tu charla.
Aquí, Alberto, soy el doctor Poblete. Sí. Me ha gustado mucho tu charla en el sentido del tratamiento de las personas adultas. Vi que también tienes experiencia en el sistema interespinoso, es decir, como decimos siempre, a un paciente de cierta edad vamos a tratar la clínica, no vamos a tratar la foto, ¿no? Porque si quieres enderezar una columna no la vas a hacer. Entonces, lo que hay que hacer en este tipo de pacientes es la clínica neurológica, la claudicación. Entonces, hacer una muy buena descompresión. Yo la hago muy microscópica, hago una facetectomía parcial hasta que veo las raíces nerviosas, ahí me quedo. Y tengo experiencia también en interespinoso, que a mí nunca me ha ido tan mal con los interespinosos, que yo creo que el interespinoso cuando se ha empezado a usar lo ponían sin hacer descompresión y ahí ha fallado muchísimo. Pero a mí una persona, el interespinoso me lleva 3 minutos colocar. Para mí es una buena opción, no sé qué opinas tú. Estoy de acuerdo con el comentario que acaba de hacer, o sea que yo creo que lo que decíamos antes, un poco la selección. Cierto es que, por ejemplo, con un interespinoso, si la estenosis, diríamos una estenosis no muy severa, sino una estenosis media, con diríamos un receso lateral, a lo mejor unilateral, pues yo creo que puede ir muy bien, porque cierto es que dinámicamente tú vas a ver un poco el espacio y, lógicamente, el canal se va a abrir, o sea, cuando tú colocas el interespinoso. Para determinados pacientes yo creo que puede ir bastante bien. Venga, pasamos con la siguiente ponencia a cargo del doctor Eduardo Evia Sierra, coordinador de la Unidad de Columna Vertebral de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias al comité organizador por tener la oportunidad de presentar una comunicación. En concreto, el tema es un poco especial porque se debe más a las escoliosis de los adolescentes, que es una cosa más de traumatología, pero que yo creo que es interesante pues que conozcáis un poco nuestra manera de pensar en este sentido, ¿no? Lo primero es que la artrodesis vertebral es una técnica que está descrita en 1912. La escribió Hibbs, como todos los aficionados a la historia de la columna conoce, inicialmente para la fusión de la rodilla, poniendo la rótula en rodillas muy afectadas de tuberculosis, que entonces no tenían ninguna curación, pues él diseñó una fusión para la rodilla. De ahí la llevó a la columna vertebral, hacer una fusión de la columna vertebral, y desde entonces se consideró que era la operación para las deformidades progresivas de la columna. Desde entonces, desde 1912, no se ha hecho otra cosa más que pensar en fusionar la columna. El primer gran avance fue 50 años después, en el año 62, con la aparición de los tallos de Harrington, que eliminaban los yesos de escayola prolongados a los niños a los que se les quería producir una fusión, sujetaba un poco la columna, reducía un poquito más la escoliosis al tirar de ella únicamente de 2 puntos y, como digo, mejoraba la fusión y la calidad de vida de esa fusión. Y desde entonces solo ha habido mejoras en la instrumentación para fusionar. Salieron los alambres de Luque, haciendo el Harrington Luque sobre el tallo de Harrington, procurando hacer fijaciones más metaméricas. Después la instrumentación de Cottrell-Dubusset con uñas y tornillos. Unas técnicas mixtas que pretendían usar todo, como las de Asser, que eran bastante complejas, porque según cada vértebra, según cada cosa, pues indicaba tornillo, uña, gancho para arriba, gancho para abajo, alambre, pero bueno, siempre un poco que se buscaba más sujeción, mejor capacidad de rotación y mejor resolución en la fusión y en las artrodesis. Y lo mismo con la aparición de las técnicas de todo tornillos, que son las que ahora están más vigentes. También se ha avanzado mucho en la teoría de hasta dónde se debe fusionar, dónde evitar las descompensaciones de las escoliosis, cómo clasificarlas, una clasificación según las maniobras de Harrington, y después la clasificación de Lenke con los modificadores, porque las maniobras de reducción eran mucho más potentes cuando se usaban tantos tornillos y había más facilidades para desequilibrar las columnas operadas. Y de esta manera pues, han seguido avanzando las mejorías para la fusión. Las cirugías que se hacen ahora, las técnicas de anestesia son más seguras, las cirugías también lo son. Tenemos la seguridad neurológica con la monitorización intraoperatoria, en la cual los riesgos neurológicos han disminuido, por no hablar de la seguridad anatómica con la navegación y el robot, que nos permite también una seguridad, instrumentar más, fusionar mejor y las mejoras técnicas de las instrumentaciones que nos están bombardeando todo el día con nuevos sistemas, tornillos
distintas tulipas, distintos prolongadores, todo intentando conseguir una fusión y tal. Y es que nosotros no hemos aprendido otra cosa, ¿no? Nosotros nos hinchamos aquí a hacer, me acuerdo en esta época, cuando terminamos la residencia, hacer peonadas de escoliosis, mientras los demás compañeros hacían peonadas de juanetes y de prótesis y tal, y nosotros lo que nos aprendimos era a fusionar y fusionar, y es la cultura que todos tenemos de lo que hay que hacer con una escoliosis. Sin embargo, desde el año 2005, cuando ya se empieza a ver a largo plazo los grandes inconvenientes que tiene la fusión, que luego se hablará en la mesa de escoliosis, los problemas que está produciendo la fusión a largo plazo y el horror un poco que produce como ortopedas, siempre eso que decíamos, nos preguntamos, pero no hay otra manera de solucionar esto, han ido saliendo técnicas para evitar fusionar o por lo menos aprovechar la modulación, la capacidad de crecimiento que tienen las vértebras en las partes donde no se sujeten para corregir la curva, evitar la fusión y aumentar la movilidad, ¿no? Entonces, perdonad, disculpad. Posterior. Entonces, estas técnicas de modulación son de dos tipos, las modulaciones vertebrales anteriores, que se hacen a través de toracotomías, lo cual no deja de ser un poco una técnica muy agresiva, mediante un inicial grapado, que esa técnica ya está abandonada, y lo que se llama ahora el tethering o el cordaje de la columna por la convexidad a través de cirugía endoscópica torácica, pero que no reduce lo suficiente. Luego veremos los límites que tiene, la falta de corrección de los planos y la cantidad de fallos que esto produce, ¿no? Entonces, están las técnicas de modulación vertebral posterior que distraen solo por detrás, que la técnica es menos agresiva, pero las que existen, fundamentalmente las barras que se mueven en su interior, pues no corrigen mucho, se siguen moviendo, no tienen ninguna capacidad de predecir la corrección que vas a hacer y el tema final, se dejan de por vida. Y después la instrumentación guiada epidural posterior, que es la técnica que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Esta técnica consiste en reducir la curva, aprovechar la ley de Werter-Volkmann, poner la curva corregida completamente, a 100%, de manera que las vértebras tienen una capacidad de crecimiento por la zona de la concavidad y realizan la modulación de su cuerpo vertebral, volviéndose trapezioidal a rectangular. Con lo cual, cuando llega el RISER 5, se retira la instrumentación, las vértebras están ya cuadradas y la movilidad se recupera y no llevas implantes de por vida, ¿no? Esto sirve para las escoliosis idiopáticas, evidentemente, que progresan con el crecimiento, que tengan unos grados donde ya la indicación de cirugía es importante, o por lo menos sabes que está aumentando, pero que tengan un RISER todavía con capacidad de crecimiento para que el cuerpo vertebral remodele. Y aquí no hay que complicarse con las clasificaciones de Quino-Delenque porque se instrumenta toda la curva para que no queden curvas residuales y que pueda promocionar, ¿no? La técnica quirúrgica es a través de tornillos pediculares, percutáneos o por neuronavegación también, hasta todas las vértebras horizontales y como no se hace fusión, no se lesionan ligamentos, no se lesionan cápsulas, no sirve si se hacen osteotomías y sobre todo no se realiza fusión, ¿no? La técnica es un poco especial, se reduce por la convexidad. Primero se ponen los tornillos de la convexidad con la barra recta, con lo cual se corrige la escoliosis completamente y se queda la curva recta. Y luego la rotación y el completar la cifosis de la curva se hace por la convexidad a través de la barra, a ver si la luz, a través de esta barra hipercifótica que lleva la curva hacia atrás con una reducción gradual a través de la rosca de los tornillos, ¿no? Las barras entonces tienen un doblado asimétrico, en lo cual primero la convexidad alinea las vértebras y luego por la concavidad pues se reduce la curva. No sé dónde tengo el puntito, bueno, ya lo veis ahí debajo de la A, como poniendo la barra reduce y luego vas apretando y se corrige completamente la curva de la concavidad también, ¿no? Al no hacerse fusión, no hace falta exponer las vértebras, realizar cruentación, hacer exposición del hueso, poner injerto, comerte las articulares. Simplemente
se hace por la vía de Wilse, preservando la musculatura, y se hace una corrección, digamos, mínimamente invasiva, sin necesidad de cruentar ni lesionar la musculatura, ¿no? Cuando ya acaba el crecimiento en el RISER 5, se retira la instrumentación y la modulación que se ha producido se mide por lo que se llama el ratio de acuñamiento de la vértebra del ápex, cuando la altura del lado cóncavo con el lado convexo se corrige completamente y se queda una vértebra ya cuadrangular. Precisamente es la restauración de la morfología del cuerpo vertebral la que impide la pérdida de la corrección tras la retirada del instrumental. Esta publicación nuestra, que salió el año pasado, es curioso que es la que está sirviendo de guía. Todas las publicaciones que empiezan a hablar de modulación y de las otras técnicas están usando esta medida de modulación para demostrar que sus técnicas también corrigen los cuerpos vertebrales, aunque en una comunicación demostraremos los problemas que tienen después, ¿no? Aquí veis cómo la serie completa de un ratio de 0,70 pasa prácticamente a 1, de manera que la vértebra es prácticamente perfectamente cuadrangular del lado de la concavidad con la convexidad, aprovechando el crecimiento para regularizar la vértebra, ¿no? Todos los parámetros que están medidos, la movilidad de las vértebras, bueno, se estudian los tipos de curvas, que eso interesa menos. Esta es la publicación que salió hace 2 años con los resultados iniciales, ¿no? Estos son a los 2 años de la retirada, cómo se corrige la cifosis sin perder reducción. Y ahora ya tenemos a los 4 años después de retirada de la instrumentación, como la curva no pierde los 2 graditos por el posible aplastamiento de las partes vitales, la cifosis recupera la cifosis normal y la restauración del cuerpo del vertebral, esta vértebra cuadrangular es lo que hace que se mantenga durante 4 años y algunos, bueno, la serie es la media de 4 años, pero es de más años, ¿no? Clínicamente los pacientes mejoran su SR22 y su tipo de curva. Y esta restauración hace, pues, como veis, que los pacientes recuperen la movilidad, tengan una columna sana y tal. Coloquialmente le llamamos poner los brackets, que es llevar unos hierros durante unos años y después se los quitas y la columna queda cuadrada, sana, normal, recta y móvil y sin hierros, ¿no? Esta es la flexoextensión segmentaria con movilidad de todas las vértebras. Y lo que nosotros hemos hecho también es aprovechar todos estos avances que tiene la técnica para no fusionar toda esta seguridad anestésica, esta facilidad que tenemos ahora de la monitorización. Por supuesto, el hacerlo percutáneo, sin necesidad de exponer huesos ni articulaciones, sino únicamente exponiendo la puntita de la transversa y a través del navegador por la vía de Wilse, yendo para vertebrales, no se lesiona el músculo. Esa es una vía natural que la verdad es que también la publicamos hace años nosotros en estudios anatómicos en la Facultad de Medicina, y todo esto es una nueva mentalidad para cambiar lo que se lleva 112 años en una técnica en la cual tenemos mucha esperanza e ilusión en esta nueva era del futuro, en la cual incluso se puede hipercorregir la curva. Como veis, una curva que estaba hacia la derecha se hipercorrige y se pone hacia la izquierda para que cuando la modulación se produzca la columna quede todavía más recta y más móvil. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Doctor, voy a preguntar. Bueno, primero, yo creo que darles las gracias por los años que llevas aquí, o sea que y aportando pues muchas cosas que realmente, bueno, nos vienen muy bien a los neurocirujanos, y yo creo que también hace un feedback con lo que tú haces, o sea que es compartido, ¿no? Con respecto a esto, yo creo que es una gran innovación. En los últimos años se ha estado hablando efectivamente, sobre todo el Grupo de Valencia, ¿no? También lo comentaba, que presentó alguna comunicación y alguna ponencia el año pasado y el anterior. ¿Qué tiempo da de plazo para quitar una instrumentación, una escoliosis? Cuando termina el crecimiento, según el RISER. Pero bueno, depende de cuándo se lo pongáis también, ¿no? Sí, bueno, pues se lo ponemos siempre con RISER 2, 3, para que crezca un poco la niña, porque aunque crece debajo de los hierros, no desarrolla toda la estatura, y para evitar tener un tórax demasiado corto, a veces las dejamos. Normalmente ya vienen con corsé, están hablando que les van a operar. Tendría que haber un mínimo de tiempo para retirarlo.
Bueno, no, mínimo no hay. Solamente el reset, cuando ya termina. Claro, porque si le quitas los hierros sin terminar la corrección, es posible que la curva progrese entonces, porque el crecimiento tendente es a crecer hacia la escoliosis. Entonces tiene ya ver que terminar el crecimiento. O sea, solamente ese es el tope que hay 5, fundamentalmente. Eso es, ¿no? Incluso un poquitín pasados y tal, para que no quedarte corto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con el último ponente, que es el doctor Alfonso Vázquez, que ya le conocéis todos. Es neurocirujano en el Hospital de Navarra. Y bueno, pues todo. Muchas gracias. Lo primero, agradecer al comité científico, al comité organizador, que se hayan acordado de mí para hacer esta ponencia. Entonces, se me había ocurrido hablar de un tema muy controvertido en la actualidad, el cual es el manejo de las fracturas de la unión cráneo-cervical en el paciente anciano. No voy a enrollarme mucho con todas las fracturas que podemos encontrar. Ya todos tenemos la experiencia, a lo largo de los años, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, que hemos visto cómo la pirámide poblacional pues, va cogiendo forma de hucha y va tendiendo ya a lo que es una pirámide invertida. Cada vez hay más gente mayor, con más comorbilidades, con más anticoagulantes, con más de todo, y que nos llegan pues, con estas fracturas que en hilo tempore pues, se trataban de una forma conservadora, pero como ha dicho el doctor Isla, la gente está empezando a envejecer de forma saludable. A pesar de sus comorbilidades y sus cosas, pues la gente exige, es activa, quiere tener calidad de vida y, bueno, pues lo que antes era claro, ahora ya no es tan claro. Y lo que era oscuro, ahora ya no es tan oscuro. Entonces, este es un tema, yo creo que muy, muy controvertido y al cual, pues ya haciendo un poco de spoiler, no le voy a poder dar una solución, pero es un tema de debate que quiero refrescar aquí a todas las personas que están presentes. Entonces, bueno, ya sabemos, esto es el guión de los puntos que vamos a tratar de las lesiones de la unión cráneo-cervical, sobre anatomía, la fisiopatología de las lesiones traumáticas, las peculiaridades del paciente anciano, que habría que definir o redefinir lo que es un paciente anciano a día de hoy, porque como ha dicho antes el doctor Isla, pacientes de 40 años que están muy cascados y pacientes de 80 que suben el Everest. Esta es la realidad. Y no los puedes tratar a todos por igual y pasarlos por el mismo filtro. ¿Cómo se diagnostican? Y, para culminar, pues las controversias, ¿no? La anatomía, todos sabéis que la columna cervical alta no solo acaba en C1, sino que acaba también en los cóndilos occipitales, es lo que se llama la C0. Entonces, incluye también, o debería incluirse en el manejo del cirujano de columna, las lesiones que afectan a los cóndilos occipitales. Tenemos la unión occipito C1, las vértebras C1 y C2, que como todos sabemos son peculiares, la unión C1-C2, que también es otra cosa que es muy compleja, los elementos vasculares que están por ahí, las arterias vertebrales, las venas epidurales y las venas del plexo que tenemos ahí, que pueden ser pero que muy latosas, los elementos neurales, evidentemente, y las tripas, las vísceras, el esófago, la tráquea, el tiroides, etcétera, 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 pues a la hora de pensar en la planificación del abordaje. La fisiopatología, pues las lesiones traumáticas, pues ya sabemos cómo se producen, por un mecanismo brusco de flexión, extensión, rotación o por una combinación de todas ellas. Generalmente en el paciente anciano, en el cual pues, el equilibrio no es su fuerte, el mecanismo de producir este tipo de lesiones es la flexoextensión. La flexoextensión. Como el paciente pues, ya tiene también su artrosis, la vértebra se rompe por donde puede. Generalmente las más frecuentes a nivel de C1 o de C2. C2 sobre todo, que es la más frecuente de todas, la fractura de odontoides. Que ya sabéis que existe una clasificación de Anderson y de Alonso. Bueno, y teniendo en cuenta las características propias del paciente mayor, que su calidad de hueso no es la misma que la de un paciente joven con su osteopenia, su osteoporosis, muchísimas veces infradiagnosticada. ¿Por qué? ¿Cuántas personas andarán por ahí adelante sin saber que son osteoporóticas y sin tener ningún tipo de tratamiento? Los fenómenos degenerativos asociados a la edad. Todo esto hay que mezclarlo, agitarlo y tenemos aquí el problema.
Como todos sabemos, pues hay distintos tipos de lesiones, unas mucho más frecuentes que otras, como son las fracturas de C1 de Jefferson y las de odontoides, o fracturas combinadas. No son nada raro que se rompa el atlas y se rompa el odontoides en la misma caída, que a veces es muy tonta, a veces es que ni se acuerdan. Tenemos la fractura del cóndilo, como os he dicho, la luxación rotatoria, la rotura del ligamento transverso, la fractura de la pars o la fractura del ahorcado, el Hammond, y todas ellas combinadas. Ahí tenemos, bueno, pues una breve descripción de este tipo de lesiones. No voy a insistir porque creo que esto está de sobra conocido. Y ya vamos a hablar un poquito de las peculiaridades que tiene la gente mayor, que todos nos gustaría que fueran así, adorables, pero no siempre son tan adorables. Tienen sus comorbilidades, tienen una falta de mineralización y el metabolismo óseo no es igual, el hueso se reabsorbe más de lo que se produce, los osteoblastos están menos activos que los osteoclastos, la reserva fisiológica, que es un concepto como la pila, la batería que tenemos los seres humanos, está francamente disminuida a partir de una cierta edad, por muy bien que estés, pero ya las pilas empiezan, como el móvil, a irse para abajo. Hay un deterioro orgánico, evidentemente, los riñones, los pulmones, el corazón, todo empieza a gastarse, las comorbilidades, los anticoagulados, la hipertensión, la diabetes, bla, bla. Deterioro neurológico muchas veces por enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues las complicaciones, evidentemente, pues son muchísimo más frecuentes en el paciente anciano que en un paciente joven, pues porque son más frágiles. Unos más que otros, pero ya hay que tener en cuenta que efectivamente la edad conlleva un cierto aumento en fragilidad, que se puede evaluar. Hay escalas de fragilidad que se pueden evaluar. Pues eso, las heridas, las pupas, no cicatrizan, hay sarcopenia, eso, el músculo, como decía el doctor Isla, que se va consumiendo poco a poco. Se puede medir también pues, qué capacidad de cicatrización puede llegar a tener un paciente. El dolor. Las personas mayores, por lo menos a día de hoy, de otra generación, son más sufridas. Tienen otra percepción del dolor distinta a la generación de la ahora. Yo me imagino que dentro de 40 años la percepción del dolor también será distinta. La percepción es algo subjetivo, es un fenómeno biopsicosocial. Y a veces pues se quejan poco. Me molesta aquí, me he caído, al girar el cuello. Y son pacientes que, afortunadamente para ellos, muchas veces no tienen ninguna clínica neurológica, ninguna. Podemos pensar que las lesiones cervicales son todas catastróficas neurológicamente, pero ¿qué va? En estos casos, la inmensa mayoría neurológicamente son asintomáticas. Se queja un poco, pasa el tiempo, la artrosis, no sé qué, tal, y para cuando van a urgencias al médico y le hacen una placa, que generalmente dicen, veo algo raro. No dicen lo que ven, dicen que ven raro. Te mandan a urgencias, se hace el escáner y entonces aparece pues ya la fractura, que ya han pasado 4 semanas, que ya tiene un gap, que tiene... Bueno, la risa. ¿Cómo se diagnostica? Pues a veces de esta manera, tarde por lo que acabo de contar. Pues es mayor, le cuesta moverse, siempre se está quejando, un día la rodilla, otro día de la espalda, otro día de bla, bla. Y podemos llegar a encontrarnos estas cosas. La clínica, el dolor, como he dicho, es el cuadro más frecuente para diagnosticar este tipo de lesiones. Me duele, con limitación funcional, me duele al girar el cuello, me duele al mover los brazos, me duele al... Y la afectación neurológica, por suerte para ellos, es muy poco frecuente. Radiológicamente, pues eso, radiografías simples, escáner, la resonancia no es la técnica diagnóstica, así igual que la radiografía simple tampoco te dice muy bien las cosas, muchísimas veces pasa desapercibida la lesión, el escáner es lo adecuado, la resonancia, pues en una fractura aguda no se ve muy bien, pero en una fractura crónica pues ya se ve el edema, el gap, los cambios de señal en las secuencias. Y ahora vamos un poquito pues con el tema de las controversias, que es yo creo que lo más difícil de todo. Si lo fácil para nosotros es diagnosticarlos. La mayoría, o la inmensa mayoría, estamos en hospitales secundarios o terciarios que disponemos de técnicas
de escáner, de cortes finos, con reconstrucciones axiales, coronales, tridimensionales, etcétera, etcétera, podemos darle vueltas, hablar con el radiólogo, hablar con... El problema es, vale, se ha roto la odontoides, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues las indicaciones, el tratamiento. ¿Qué hago? ¿Conservador? ¿Una ortesis? ¿Le pongo un collarín? Que vale, de entrada sí. De entrada un collarín. Una semana después pues tiene una úlcera aquí, en la barbilla o en la clavícula. Horrible. O te llegan a la consulta y casi no pueden estar. Que el collarín, que para duchar, huele mal, se llena de porquería, se infectan, bueno. El halo pues que te mantiene una adecuada alineación, ayuda a cicatrizar a veces a la odontoides, que salvo las tipo 1 y tipo 3, la tipo 2, yo en un paciente mayor, francamente, en mi experiencia, igual otros tenéis otra experiencia, por supuesto, no he visto jamás cicatrizar o osificar una fractura de odontoides tipo 2 en un paciente senior. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no es, ya lo que he dicho antes, no es aguda. Te llega 2, 3, 4 semanas después de haberse hecho la lesión, y eso ya no pega ni con leches Loctite. El halo, bueno, pues el halo está ahí. Uy, la osteoporosis no solo de los huesos largos o vértebras, también el cráneo puede llegar a tener osteoporosis. Y podemos encontrarnos, no sé si se ve, ahí, un tornillo metido en el cerebro, porque el paciente pues está peor y tiene... O que se afloja, o que se sale, o que se moja, o que se... etcétera, etcétera, etcétera. El halo es una verdadera tortura. Tortura china. Y luego, bueno, pues el tratamiento conservador, tenemos el tratamiento quirúrgico, tenemos las vías anteriores, hay cosas que pasan. La vía anterior, bien, sencilla, un tornillo, conserva la movilidad, fantástico, pero pueden pasar cosas. Tornillo mal puesto, tornillos que se rompen, pseudoartrosis, la disfagia, mayor o menor grado, yo creo, voy a tirarme a la piscina, el 100%. Las personas mayores tienen disfagia, en mayor o menor grado, de un día o de un mes. Todas tienen disfagia. A veces eso lo minimizamos. ¿Qué pasa? Que ese paciente no come, no cicatriza. Tan simple como eso. Y eso debe estar aquí. Y no lo digo yo, lo dice la literatura. Por detrás hay otras complicaciones, pero la disfagia en un paciente mayor puede ser catastrófica. Catastrófica porque es un paciente que se pilla la neumonía, que se anemiza, que no cicatriza, que se le infecta la herida, que le fallan los riñones. Bueno, desastre. Y esto está, yo creo que infravalorado. Deberíamos todos tenerlo en cuenta, que la gente mayor que lo operamos por delante va a hacer disfagia. La vía posterior es la otra alternativa. La vía anterior, bueno, pues hay que entrar por la parte de atrás del cuello, sangra más, están las venas, el plexo venoso por ahí, alrededor de la arteria vertebral, es pesadita. La anatomía, pues bueno, pues no la ves tan bien. En los tornillos, pues si no tienes un navegador, pues a veces hay que hacerlo con mucho arte, o los pedículos son pequeños. También es una vía difícil, pero bueno, que también ahora con la navegación espinal también podemos hacer abordajes menos invasivos, menos tajo, menos disección muscular, menos atrofia muscular, menos problemas. Y luego, yo siempre digo que no debemos ser islas, en el buen sentido de la palabra, doctor Isla. Islas aisladas del resto de nuestros compañeros que nos van a ayudar siempre que se lo pidamos. Los geriatras, los nutricionistas, los rehabilitadores, los paliativistas, lo que quieran. Pero esto no es yo me lo guiso, yo me lo como. Son pacientes, si no son complejos, se pueden acomplejar. Y entonces hay que eso tenerlo siempre muy presente y pensar que para tomar las decisiones
tenemos que basarnos en la evidencia y a veces la evidencia no la tenemos toda nosotros, la tienen otros especialistas que le van a hacer su escala, su geriátrica de Sigmund, su ASA, su etcétera, etcétera, su Karnofsky, su lo que sea, para orientarnos en la mejor toma de decisiones. Esto, bueno, la vía posterior, las técnicas transarticular, la de Mager, la de Hans Goel, refrescar un poquito aquí la imagen. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice la ciencia? Pues la ciencia dice de todo. De todo. Te pones a buscar en PubMed, en Google y tal, y te vas a encontrar de todo. Decía uno que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Alfonso, vamos un poquito más. ¿Cómo voy? Rápido. Entonces, ¿qué dicen con respecto al tratamiento en Holanda? Que ahí se está la eutanasia y son un poquito nihilistas. ¿Tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico? El tratamiento conservador tiene resultados similares en curación comparado al tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿para qué voy a operar? Y que se debe priorizar el resultado clínico frente al radiológico. Las fotos no las operamos, las opera el Photoshop. Pero hay debate, como dicen, pues por ahí. Esto hay debate, hace falta más estudios. Bueno, pero conservador, como que bien. Fusión, evidentemente la cirugía. Y los estudios metaanálisis dicen que la cirugía posterior consigue más tasa de fusión que la cirugía por vía anterior. Son un reto, lo dice ahí. La cirugía cada vez vamos a encontrar con pacientes con más frecuencia, con este tipo de pacientes, y vamos a tener que saber cómo tratarlos de la mejor manera posible y no tener fracasos. ¿Qué se menciona en estos estudios? La dificultad para tolerar el halo, el collarín, etcétera, etcétera, y que la cirugía a día de hoy, con los medios que tenemos y con las escalas que tenemos, pues no es una mala opción. No es ninguna tirarse a la piscina. Hemos operado pacientes de 90 y pico años, ¿verdad, Guillermo? Sí, sí. Comparación anterior frente a posterior, lo mismo. Todo igual, pero la fusión siempre se consigue mejor por la vía posterior, con la técnica de fusión C1, C2, Hans Goel. La de Mager yo no la recomiendo personalmente. Habrá a quien le guste, pero yo creo que es técnicamente más difícil y con más riesgos. Sigue la controversia, sigue. ¿Y entonces qué? Individualizar cada caso. No hay enfermedades, hay enfermos. No nos precipitemos. Están la mayoría neurológicamente asintomáticos. ¿Por qué hay que correr? ¿Por qué hay que hacer algo deprisa, corre? Si el paciente solo tiene una fractura, bueno, otra cosa es que tenga un politraumatismo de la leche, bueno, pero en un caso normal nos vamos a encontrar un señor o señora que se ha caído en el baño. Se ha levantado a hacer pis por la noche y se ha caído. Nadie se ha enterado, se ha vuelto a la cama o se lo encuentran ahí tirado, piensan sangra de la nariz. Eso es la realidad. No hay que precipitarse. Si el paciente está neurológicamente bien, calma. ¿Es mejor el tratamiento quirúrgico que el conservador? Puede serlo. Si lo indicamos bien, irá bien. ¿El abordaje posterior frente al anterior? La literatura no se moja, pero dice que fusiona mejor, en todos los metaanálisis que he visto, el abordaje posterior. Y el abordaje anterior está complicado. Está complicado un señor que tiene papada o señora que tiene el cuello corto, que tiene su espondilosis y que no puedes apenas extender. Es muy bonita, a mí me encanta la vía anterior, pero ojo con ella, que en el quirófano se puede llegar a sufrir mucho en esa vía. El mismo pronóstico con fusión que sin fusión, es decir, yo le pongo ahí un tornillito y va igual. Clínicamente puede ir igual, pero ¿qué vas a dejar al señor o señora con collarín el resto de su vida? O se lo quito, se lo pongo, y si se lo quito y si se cae, vas a estar siempre con dudas. Ay, perdón. Y yo creo que fundamental, hacer equipo y sobre todo informar.
informar perfectamente primero al paciente y a su familia sobre qué podemos ofrecerle de forma lo más realista posible y en qué condiciones, y qué puede pasar y qué están dispuestos a asumir. No me quiero operar, doctor, tengo muchos años ya y quiero que me deje en paz, ¿vale? Perfecto. Nada. Oiga, yo quiero seguir haciendo mis actividades con mi nieto o bisnieto. Bueno, y con este cacharro que me dice ponerme así, enjaulado, no. Y vuelvo a insistir. Pidamos ayuda, SOS, geriatra, internista, anestesista, rehabilitador, prehabilitador incluso. El paciente pues está con hipoproteinemia, vamos a ponerlo fuerte antes de operarlo. Nos da tiempo, está anémico, vamos a transfundirle. Vamos a hacer cosas para intentar evitar problemas a posteriori. Sé que nos resultan muchas dudas, porque de esto todavía saldrán cosas, ríos de tinta. Pero lo que quiero insistir aquí es que nos vamos a hacer todos mayores. Y lo que queremos es que nos traten, o debemos tratar a los pacientes como queremos que nos traten a nosotros. Muchas gracias. Y queremos tener calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Creo que vamos bastante regular de tiempo, ¿no? Entonces, si les parece, seguramente hayan preguntas en el público para hacer, pero a lo mejor es mejor que se hagan personal, así damos pie a la próxima charla, ¿no? Sí, así que pido disculpas a los ponentes y a los asistentes y en todo caso, si surgen dudas, ¿no? Se pueden acercar a los ponentes a hacérselas personalmente, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias a todos,